Alberto Bonadona, economista, está con nosotros acá. Alberto, ¿le subió la presión ayer, digamos, al escucharlo al presidente Paz cuando hablaba de la gestora? Buenos días, Diego. Creo que la forma que tú lo has puesto es correcta, ¿no? Porque yo creo que a todo el mundo, tanto trabajadores que están aportando y particularmente a los jubilados, pues les dio un soponcio, hubiera dicho mi abuelita. Sí. Ayer hemos recibido varias llamadas y decían, es verdad, entonces ya no voy a tener mi jubilación. Y claro, justo a 1 de diciembre, cuando además viene el aguinaldo, que diga eso el presidente, encendió las alertas. Mira, daría la impresión que gracias a los 20 y tantos días que hasta el gobierno, lograron juntar el dinero para pagar las pensiones de noviembre y el aguinaldo que en general se ha estado pagando pues el 1 de diciembre, ¿no? Claro. O sea, bueno, qué buena gestión. Qué eficiente, diríamos. Qué eficiente, ¿no? Pero en realidad lo que hay que ver es que el sistema de pensiones no es un sistema sencillo de entender. Y creo que en eso tú o cualquiera que ve esto se tiene que dar cuenta. Estás hablando, por un lado, de un sistema social, que es el que paga las pensiones, ¿no es cierto? Pero para pagar las pensiones necesitas de un apoyo que es financiero. Y la parte financiera, ya por sí sola, es complicada. Ahora, mezclas las dos y tienes pues un rompecabezas perfecto, ¿no es cierto? Entonces hay que entender muy bien qué es lo que ocurre. Los recursos que se reciben mensualmente de los aportantes, o sea, los trabajadores, principalmente los activos, pues, ¿no? que están en una planilla, pues estos formales aportan mensualmente sus cotizaciones y ese dinero se invierte en títulos valores, vale decir, se invierte en bonos que son títulos de deuda o de renta fija. Esto quiere decir que te garantizan una renta, bueno, te van a pagar un interés, eso es lo que quiere decir. Entonces, te van a devolver el capital y un interés. Ahora, ¿quiénes son aquellos que colocan esos bonos? Son algunas entidades productivas, muy pocas, principalmente la banca, y cuando digo principalmente la banca, porque la banca debe estar más o menos, pues, junto con los otros sectores. 51% según Jaime Dunn en la banca privada están invertidos los... No, es un poco más. Estamos hablando, bueno, si es así, querría decir que un 15% está en el sector productivo, ¿no? Yo te iba a mezclar los dos y son como 66%. Y el Estado 34%. Ahora, de nuevo, estas son inversiones en títulos, no son plata que el gerente de inversiones sacó de su bolsillo, tome, señor Arce, y gaste en lo que quiera. No funciona así, ¿no? Y este es el sistema, pues, de valores de la República Boliviana. Antonio Saravia, también economista, está con nosotros. Antonio, buenos días. ¿Qué cree que pasó acá? ¿Mala información al presidente? No es la primera vez que se lanzan cifras que después resulta que eran otras cifras. Recuerdo la anterior semana cuando se lanzaron las primeras medidas y hablaban de un recorte del 30% del gasto fiscal, pero resulta que era del déficit. Entonces ahí hay una gran diferencia. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Pues sí, mira, uno empieza con mucha esperanza, con mucha ilusión, un nuevo gobierno. Hemos sacado al MAS. Hemos desterrado 20 años de una de las peores pesadillas que hemos vivido en el país, la pesadilla masista. Y claro, uno tiene esperanza e ilusión, pero te digo que me está dejando con un sabor a muy poco estas 2 primeras semanas del nuevo gobierno. No solamente un sabor a poco, sino que ahora realmente estoy preocupado porque estas declaraciones no son responsables. Las declaraciones del presidente tienen que ser mucho más cautas, ¿no es cierto? Cuando dice no hay fondos, no tienes fondos, si estuviste aportando, se acabó, se lo robaron, es pues una irresponsabilidad muy grande.
y tiene que tener mucho cuidado. Alberto Bonadona, que conoce muy bien el sector, lo acaba de describir bien. Incluso si uno se referiría, digamos, a ese 30% que está comprometido en bonos del Tesoro, y uno dice, bueno, el Tesoro ya no tiene plata, que es muy probable, el Tesoro no tiene un peso. Incluso así, no es que ese 30% se va a perder, porque cuando lleguen los plazos de vencimiento, el gobierno tendrá que pagar eso, a no ser que Bolivia entre en default, que sería, yo creo, impensable, ¿no? Entonces, hay que tener mucho más responsabilidad en hacer esas declaraciones. La plata no ha sido robada, la de la gestora. Uno puede argumentar que ha sido mal administrada, que tenemos una ley que no te permite hacer inversiones en el extranjero, etcétera, pero de ahí a decir que se robaron todo y no existe nada ahí, pues hay una gran diferencia, ¿no? Lo mismo con los 15.000 millones de dólares que dijeron que hay un robo de aquí. Eso es una monstruosidad también, es más alto que la deuda externa entera de Bolivia, ¿no? Que llega más o menos a 13.000 o 14.000 millones de dólares. Entonces, cuando uno hace ese tipo de declaraciones, tiene que tener un respaldo, es decir, esto es, aquí está, ¿no? Este es el responsable 1, el responsable 2, esta fue la institución donde se perdió la plata, y no lanzar esas cifras así. Yo creo que el gobierno está abriendo el paraguas porque sabe que es muy difícil lo que tiene que hacer, y como no se decide a apretar el acelerador y hacer las reformas profundas que necesitamos, pues entonces nos quiere mostrar una situación de esto es un desastre, aquí se acabó, se robaron todo, no me echen la culpa, pero la gente ya se va a empezar a desesperar. A mí me preocupa que el gobierno ha echado a perder la luna de miel que tenía, esta esperanza que uno deposita en una nueva administración, y no se ha apurado lo suficiente, no veo un plan concreto, entonces ya me empieza a preocupar, ¿no? Si no hace las cosas rápidamente en este mes, a mí me preocupa mucho lo que vaya a pasar, porque la gente se va a desesperar y es cada vez más difícil aplicar un gradualismo. Gracias. Antonio decía, la deuda de Bolivia está entre los 13.000 y 14.000 millones de dólares. Sin embargo, la externa. La externa. Sí, ¿Y sí. la interna cuánto es? Porque eso quiero preguntar, porque el presidente habla de una deuda de 40.000 millones de dólares. Entonces resta 40.000, le restas 13.000. Es esa la cifra, pero es que ya con la danza de cifras ya empiezo a desconfiar. Sí, claro. ¿Realmente Bolivia debe 40.000 millones de dólares? Sí, claro. Deuda externa son 13.700, ponle 14.000. Entonces, el resto de 40.000 son 26.000 millones. Eso es la deuda interna. En esa deuda interna está la deuda al Banco Central, de las empresas públicas, del Tesoro General, y la deuda de todos los bonos que ha emitido y que ha comprado la gestora, y antes las AFPs. Y eso también está como parte de la deuda interna. Antonio, usted que también sigue las cifras, ¿está correcta esa danza de cifras? Así hemos titulado el programa de hoy. Danza de cifras de los 40.000 millones de dólares, ¿es la deuda interna y externa que tiene Bolivia actualmente? Sí, eso es más o menos. Por eso siempre veníamos advirtiendo que la deuda pública, ¿no es cierto?, es equivalente esencialmente al PIB boliviano. O sea que el ratio deuda pública PIB está alrededor del 100%. Es decir, es un país tremendamente endeudado, ¿no? Cuando hacíamos estas afirmaciones, el MAS salía a retrucar y decía, no, pues la deuda externa solamente son 13.000 y eso es un ratio mucho menor al 50%, que es el ratio que ven los organismos internacionales. Así que tenemos capacidad de deuda, decía el MAS, ¿no es cierto? Pero claro, es porque ellos no tomaban en cuenta la deuda interna. Es como que si solamente la deuda con los extranjeros es la que vale y a los internos, a los bolivianos no le vamos a pagar, ¿no? Hay que tomar la deuda pública total, y esa deuda pública total está alrededor del 100% del PIB. Antonio hablaba, y aquí quisiera invertir el orden y arrancamos por Antonio. Decía, me da pena, me preocupa que el gobierno esté gastando su luna de miel y no esté dando las medidas. ¿Cuáles deberían ser o deberían haber sido esas medidas que muchos esperábamos la anterior semana y que al final eran eliminar el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transacciones financieras,
al juego y las promociones comerciales. Pero no se habló del IT, no se habló del IUE, no se habló del IVA, no se habló de las subvenciones. ¿Cuáles deberían ser las medidas inmediatas que ya debería tomar el gobierno, Antonio? Pues déjame partir diciendo que te doy toda la razón. Los anuncios que hemos visto hasta el minuto han sido solo eso, anuncios. Esencialmente no ha pasado nada. En estas 2 semanas no ha pasado nada. Lo único que tenemos son expectativas. Expectativas positivas. Hay un nuevo gobierno, la gente deposita su confianza, incluso los proveedores de diésel y gasolina le fían al gobierno, ¿no? Porque esos cisternas que llegaron el día de la posesión son fiados. Entonces hay una suerte de esperanza y confianza de que las cosas van a ir bien, pero no ha pasado nada, ¿no es cierto? Lo más importante que podía haber pasado fue lo que dijo el ministro de Economía, que resultó ser un error, ¿no? Él dijo, vamos a reducir el 30% del gasto público, y yo salté de mi asiento porque dije, albricias, ¿no es cierto? 30% del gasto público significa que eliminaríamos completamente el déficit fiscal e incluso pasaríamos a tener superávit. Pero claro, unos minutos después, el ministro aclaró, no es el 30% del gasto, es el 30% del déficit, lo cual son 4 puntos porcentuales del PIB, en realidad no es mucho. Entonces, no ha pasado nada. Los anuncios que deberían haberse hecho desde el primer día de gobierno son: se elimina la subvención a los combustibles. Se elimina porque no tenemos plata, porque no podemos seguir viviendo en una fantasía, en una burbuja con precios que no responden a la realidad, que no reflejan la real escasez de los bienes. Eliminamos la subvención a los hidrocarburos. Punto, se acabó. Número 2, eliminamos todas las empresas públicas. ¿Ah? Ellos pueden decir, bueno, voy a mantener YPFB porque esa estrategia está bien, pero tienes que eliminar Quipus, tienes que eliminar la de papas fritas, tienes que eliminar, yo diría, el 90% de las empresas públicas que no sirven para nada, que solamente son un grifo por donde se nos va los dólares todos los días. Habría hecho yo un anuncio en sentido de reducir el personal burocrático en el gobierno. Probablemente no se pueda avanzar mucho, pero hubiera sido una buena señal. No me hubiera quedado pues con 15 ministerios, los hubiera reducido a 10, ¿no? Para empezar, ese bochorno con el Ministerio de Justicia no habría dejado que esas cosas pasen. En fin, entonces los anuncios serios eran eliminar la subvención, eliminar empresas públicas, reducir un poco la burocracia estatal y darnos un plan de ruta de qué es lo que iba a pasar con el tipo de cambio. Creo que esos eran importantes. Aquí los economistas difieren. Probablemente Alberto y yo, Gonzalo, todos diferimos, ¿no? Yo soy más de un tipo de cambio fijo. Pero lo que hubiera decidido el gobierno que se haga, tendría que haber hecho un anuncio: este va a ser mi plan de ruta sobre el tipo de cambio, voy a generar certeza sobre eso. Pero no, nada de eso se hizo. Entonces, mira, José Gabriel Espinosa es un buen amigo mío y además yo reconozco su capacidad y su experiencia. Yo sé que debe ser muy difícil lo que está haciendo, lo mismo Mauricio Medinaceli. Hay gente buena en el gobierno, pero mi crítica constructiva es: necesitan apretar el acelerador porque se les está yendo la luna de miel. Alberto, ¿coincide con esta mirada de Antonio respecto a los tiempos, las medidas? Para muchos fue un anuncio de anuncios, porque no fue más lo de la anterior semana. Claro, sí, en gran parte sí coincido. En lo que no coincido es que si nosotros nos lanzamos de forma ya con un shock respecto al levantamiento de las subvenciones a los combustibles, lo que vamos a hacer es generar una gran inflación, o sea, habría una presión inflacionaria muy fuerte. Y pienso que eso se tiene que dar en el momento que el Estado boliviano disponga de una cantidad suficiente de dólares como para vender cuando sea necesario esa cantidad de dólares. Y recién tal vez establecer la banda, ¿no es cierto?, esta franja de precio más alto, precio más bajo, nueva, que establezca pues un tipo de cambio oficial, que puede ser un tipo de cambio flexible. Yo voy más por ese tipo de cambio flexible. Y luego sí, ha habido muchos anuncios, y en los anuncios, algo que creo que no le ha caído muy bien a mucha gente, es que el primer anuncio es: voy a eliminar el impuesto a las fortunas, ¿no?, a las grandes fortunas. Y bueno, podría haber hecho eso, decir, pero el otro anuncio también podría haber sido: voy a eliminar o bajar, reducir considerablemente
el impuesto al valor agregado. O el perdonazo tributario, que dijo que ya tenía el decreto listo. Sí, bueno, eso ya es un poco mayor problema porque puede ocurrirle lo que le ocurrió al mariscal Antonio José de Sucre. Al poco tiempo él levantó el impuesto indigenal, o sea, el impuesto por cabeza que pagaban los indígenas por ser indígenas. Eso era lo que ocurría al inicio de la República de Bolivia. Lo levantó, pero al cabo de muy poco tiempo se dio cuenta que era algo así como el 80 y tantos, 90% del presupuesto. O sea, el IVA actual más o menos, la recaudación del IVA actual. Sí, entonces se iba a cortar la cabeza. Bueno, pero tendría que estudiarse. ¿Por qué? Porque eso sí iría en favor de la gente, ¿no? En cambio, el otro impuesto es un impuesto, qué sé yo, como decía alguna periodista, dice, bueno, eso huele más como una maquinación que está detrás de Doria Medina. Bueno, y eso no solamente es a esta comunicadora, sino me imagino que en general a todas las personas. Ahora, las medidas de shock en este momento, yo considero que tienen que ser cuando haya el colchón necesario para hacerlas. El colchón de dólares. Un paréntesis en el tema económico. El Pleno de la Cámara Alta sancionó por más de 2/3 el proyecto de ley de régimen excepcional y transitorio para la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral. La norma será remitida al Ejecutivo para fines constitucionales, así que listo, humo blanco con aquello, corre la banderita a cuadros para en 15 días designar y elegir a los nuevos vocales. Cierro ahí el paréntesis. Algo más que me gustaría apuntar, sí. Y que en eso sí ahora coincido con Antonio, y es que no tienen un plan. Eso creo que es lo más grave. O sea, nos han hablado de que ya lo tenían todo pensado, y resulta que llegado el momento, pues nada, se nota un alto grado de improvisación. Puede ser que lo tengan pensado, pero por lo menos al público no ha salido eso, sino ha salido lo que tú señalas, una gran danza de cifras que al final nos está generando incertidumbre, y la verdad que no es lo más positivo por parte del gobierno. Esta señal que menciona Alberto, una señal de que no existe un plan, o por lo menos no hay una claridad de por dónde va a ir el gobierno, lanza algunos eslogans, como ayer, por ejemplo, decía el presidente, subvenciones, corrupción. Entonces uno entiende que el siguiente paso va a ser eliminar las subvenciones. Estaba refiriéndose a la harina, por eso subió el pan. Pero Antonio, este tipo de situaciones o señales que está dando el gobierno al mercado internacional, al sistema financiero, ¿le asusta, le preocupa? Esa confianza que, decía Antonio, le permitió fiarse combustibles, ¿se está quemando muy rápido? Se está quemando, no sé a qué velocidad, pero se está quemando. La gente que te presta plata, créditos altos, los organismos internacionales quieren ver que tienes un plan, y como decía Alberto, coincidimos, no creo que el gobierno tenga un plan, pero los organismos internacionales van a requerir ver un plan, una hoja de ruta. Y lo que van a querer ver es que vas a empezar a dejar de gastar, porque el problema boliviano, el problema de la crisis nuestra es el excesivo gasto fiscal. Por eso es que hemos llegado a donde estamos. Por eso el gobierno se comió todas las reservas internacionales, para cubrir todos esos déficits por 12 años consecutivos. Por eso es que nuestra deuda representa el 100% del PIB. El problema es el gasto fiscal. Y dentro del gasto fiscal, el elefante dentro del cuarto es la subvención a los hidrocarburos. Representa 2.000 millones de dólares al año, esa es la mitad del déficit fiscal. Gobierno que quiera resolver la crisis sin eliminar o por lo menos reducir significativamente la subvención, no lo va a poder hacer. Entonces los organismos internacionales que están dispuestos a ayudar a Bolivia, van a querer ver ese plan y decirme, bueno, a ver, ¿cuándo va a ser que vas a eliminar la subvención? Porque la subvención te está erosionando toda la estabilidad macro, ¿no es cierto? Entonces quiero ver que resuelves ese problema. Para eso tienes que abrir el mercado a la libre importación de combustibles, que todo el mundo importe combustibles como quiera. Entonces, cuando el gobierno dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer eso, pero en marzo más o menos, y el primer trimestre vamos a ver el plan. Entonces, para mí el problema es que este gradualismo, ir de a poquito con anuncios,
te va a resultar muy caro porque mientras sigas haciendo anuncios y no resuelvas, pues vas a tener que seguir gastando y tu déficit se va a seguir acumulando, número uno. Número dos, para cuando quieras hacerlo ya la población va a estar cansada, no te va a depositar esa confianza. Si lo hubieras hecho el primer día, llega de sopetón una política de shock, la gente dice, bueno, había que hacer algo porque este país se moría. Pero si deja que la agonía siga un poco, ya no va a haber ese sentido de urgencia. Aquí tienes que manejar bien los tiempos políticos y me preocupa que eso no se esté haciendo bien. Respecto al tipo de cambio, ayer fue noticia que el Banco Central de Bolivia empezó a publicar y dijo que lo hará de manera diaria una cotización referencial del dólar. Ayer arrancó en 7.58 para la compra y hoy llegó a 9.02, gracias, 9.02. Y para la venta estaba 9.32 ayer, 9.29 hoy. ¿Esto qué quiere decir? Realmente es que ya estamos aceptando que esa es la cotización del dólar, el dólar cripto está por ahí también. Quisiera complementar algo más respecto a lo que dijo Antonio. Y es que, bueno, sí, el problema del déficit es muy grande, pero también está el otro aspecto que es la producción. O sea, si en el programa que se va a tener que negociar principalmente con el Fondo Monetario Internacional, no se tiene una claridad de por dónde va a ir el aumento de la producción, por qué sectores, cómo se va a modificar, por ejemplo, la ley de inversiones, pues lo que tú vas a tener es decir, bueno, ¿y cómo me van a pagar? Si no tienes tú, no solamente... No vas a generar más plata. No vas a generar más plata. Entonces, eso es también fundamental en esta visión. Bueno, yendo a este asunto del tipo de cambio, yo pienso que aquí, bueno, de nuevo, la palabra que dijo al inicio Antonio es correcta, es decir, nos están dando anuncios de anuncios, ¿no es cierto? Y aquí hay otro anuncio que en realidad, bueno, su nombre también no es una tasa, es un tipo de cambio referencial. Bueno, es un anuncio que nos da un punto de referencia y que, bueno, está bien, pero está hablando de mayoristas. En general, los mayoristas cuando han tratado en términos de la compra o venta de divisas, siempre han sido grandes cantidades y a descuento. O sea, no es lo mismo comprar en un mercado minorista de compras en la calle o en un banco que comprar en cantidades lo suficientemente elevadas como para importar. O la venta de los exportadores. De nuevo, ahí van a tener un precio que por lo general es un poco más bajo que lo que se puede manejar. Bueno, entonces, de todas maneras, lo que ha ocurrido con esto es que ahora tenemos ese tipo de cambio referencial, tenemos el tipo de cambio de las USDTs, tenemos el tipo de cambio que está en las calles. El blue, digamos. El blue, sí, y tenemos el tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Ah, no, ya estamos, pero cada vez más parecidos a Argentina, con 8 tipos de cambio. Sí, alguna vez que sí, tú lo mencionabas a Jaime Duque contó como 17 en algún momento de la época, el más. Bueno, pues ya tenemos 4, lo cual no es nada bueno. Ahora, yo creo que la idea, a poner este tipo de cambio referencial, la idea es de que en algún momento vayan convergiendo los tipos de cambio, porque te da una idea de que, bueno, parece ser que el gobierno con sus anuncios nos quiere llevar a eso. Ahora, yo insisto que no nos va a llevar muy fácil a esos puntos, porque en el momento, y ahí que sea el tema, digamos que mañana dicen, levantamos todas las subvenciones a los hidrocarburos, ¿qué va a ocurrir con los precios? Se van a disparar, ¿qué va a hacer la gente? Va a demandar dólares, ¿qué van a hacer las instituciones? Demandar dólares. Bueno, ¿y qué respondemos? Y ahí, pues, es necesario, para mí es vital tener un colchón, y es eso, creo que debería ser el aspecto fundamental, primordial, que el gobierno se dedique a hacer ahora para lanzar las medidas de shock que sí son necesarias. Antonio, estos 500 millones de dólares que dijeron que esta semana se iban a desembolsar por parte de la CAF, ¿son suficientes para este colchón al que hace referencia Alberto y empezar ya a transitar a una normalización o estandarización del tipo de cambio? Pues va a ayudar definitivamente, es decir, si el Banco Central tiene reservas internacionales, pues puede intervenir en el mercado vendiendo esos dólares y tratando de ajustar el precio. A mí no me gusta eso, no me gusta cuando los bancos centrales tratan de intervenir y determinar el precio. Por eso me gusta el tipo de cambio fijo, porque es fijo y el Banco Central no puede meterse a hacer política monetaria. Entonces sacas de la ecuación al Banco Central, ¿no es cierto? Pero
Mira, no va a alcanzar, son 310 millones de dólares, porque solamente es una parte de lo comprometido, de los 3.100 millones de dólares Son que comprometió 550. la CAF. No va a alcanzar, se necesita mucho más plata. Una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es reforzar la confianza en el sistema financiero, y para eso necesitas unos 2.000 millones de dólares, porque la gente no puede sacar sus dólares del banco, ¿no es cierto? Hay un corralito y tenemos que darle a la gente la posibilidad de sacar otra vez su plata. Para eso necesitas unos 2.000 millones de dólares. Para pagar la deuda externa necesitas unos 1.500 millones de dólares, es el servicio de deuda externa. Entonces estamos hablando de montos mucho más elevados que necesitamos. Por eso en las campañas los partidos políticos decían, tenemos que hacer un acuerdo por 10.000 millones, por 12.000 millones, etcétera. Y no veo que eso esté generándose de la forma acelerada que necesitamos. Hay otra vez anuncios de anuncios, pero no se ve muy claro que esa plata fresca vaya a llegar muy pronto. Así que lo que tenemos que hacer por ahora, si no existe esa plata, es ordenar la casa. Eso significa reducir el gasto. Yo sé que a Alberto le da un poco de miedo levantar la subvención y que los precios suban. Yo no llamaría eso inflación, yo simplemente llamaría un sinceramiento de los precios. La inflación es un fenómeno monetario que se da cuando el Banco Central imprime. Que los precios suban porque el precio de la gasolina sube es simplemente reflejar el verdadero valor de la gasolina. Y lo mismo con la harina. A mí me molesta mucho que el presidente Paz diga, ok, no vamos a subvencionar, pero voy a mandar otro decreto para generar un precio justo. Deje de controlar precios, señor. Deje de controlar precios. Cuando usted controla precios, lo único que genera es escasez, corrupción, mercados negros. Deje de controlar precios, libere los precios al mercado, levante la subvención. Nos va a doler, pero es lo que hay, es lo que necesitamos hacer. Si no llegan esos dólares frescos, Alberto, ¿cuándo piensas que podríamos levantar la subvención? Es decir, se nos va a hacer un mundo esto, ¿no es cierto? Bueno, sí, es verdad, pero de todas maneras, a ver, yo creo que en cualquier paquete que venga, porque ahora va a ser como los paquetazos de los años 70, pues lo que va a necesitarse también son recursos de compensación a los sectores vulnerables, porque si no, no solamente tú vas a tener que la subida de precios, sino también vas a tener el descontento popular. Entonces, creo yo que es necesario lograr esos recursos, y yo lo que haría es, pues, una negociación directa con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ser muy clara, porque ahora se está en una emergencia y el fondo tiene recursos para ese tipo de situaciones que son emergentes, de emergencia. Entonces, creo yo que hay que plantear las cosas así, y con un programa lo suficientemente claro que incorpore también estos recursos para dar ese alivio social, esas redes social que es inevitable. Pues creo yo que eso se podría lograr, pues digamos, en el curso del mes de diciembre, o si quieres, podrías esperar ahora, máximo. diciembre. Claro. Pero el gobierno habla de marzo. No, pero es que en eso estoy de acuerdo con Antonio. No se puede esperar mucho. Ahora yo digo diciembre, pero supondría una Navidad un poco complicada. Entonces aquí, bueno, que la hagan el 26 de diciembre, que nos arruinen el año nuevo. Como no, Evo Morales cuando quiso levantar la subvención de gasolina, fue un 26, creo, sí, algo o así, 27 de diciembre. Sí, pero sin embargo ahí date cuenta que uno que la hizo un poco a lo bestia, ¿no es cierto? Y la gente no estaba preparada para eso. En este momento, esto del pan, por ejemplo, el pan ya cuesta 80 centavos Sí, en La Paz. totalmente. Entonces, y ahí ya no debería haber subvención. O sea, si está hablando el gobierno de subvención, está trasnochado, porque ya se acabó la subvención con 80 centavos y ese es el precio, digamos, de mercado. Ya está. Y la gente va a comprar 80 centavos porque nadie puede pasar sin marraqueta, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, comerá menos, que está pasando, obviamente. Exactamente. Partirá la cauca para los 2 hijos, ya no será de a una, de a media cauca. Sí, o la media marraqueta. O la media marraqueta. Entonces, pero esa situación ya se ha dado. Pero en cambio, la otra subvención, estamos hablando de una gran cantidad de recursos, y yo estoy convencido que no puede ser de a poco, porque si queremos subir la gasolina, digamos, a 6 bolivianos primero, después a 8, después a 10, no, eso va a ser imposible y la gente después se va a resistir.
Entonces hay que subirla al precio que en su momento tenga digamos, la correlación ya con el precio de combustible importado. Bueno, eso es lo que pienso. Antonio, ya estamos en la recta final del programa, estamos a días de que el gobierno de Rodrigo Paz cumpla su primer mes. ¿Cuáles los avances o retrocesos que ha podido identificar en el aspecto económico del gobierno de Rodrigo Paz? Pues mira, y te agradezco mucho por la entrevista. Yo creo que hay avances en el sentido de que vemos un presidente y un gobierno que tiene buenas intenciones. A mí me parece que eso es cierto y que le ha generado esperanza y confianza en la gente. Pero y uno le da sus días de gracia, ¿no es cierto? O sea, bueno, una semana, 2 semanas. El problema, y estamos coincidiendo acá con Alberto, es que no se nota que haya un plan. Y a mí me preocupa muchísimo que esto sea un gobierno que no pasa de darnos simplemente expectativas. Si no se hacen estos cambios profundos en este mes, en estos días, si nos dicen que tenemos que esperar hasta marzo y seguimos viviendo de créditos y seguimos viviendo de déficit, esto va a terminar muy mal. Y puede ser que hayamos desperdiciado una gran oportunidad de salir de esa pesadilla de los 20 años masistas, una gran oportunidad para reencauzar el país. A mí me da la impresión de que el gobierno tiene mucho miedo, y es cierto, da miedo hacer estas reformas profundas, pero tiene que darse cuenta que la gente está consciente de que el país vive una situación dramática y que en estas 2 semanas de luna de miel que le está dando al gobierno, la gente está dispuesta a apretarse el cinturón. Y hay que aprovechar ese envión, hay que aprovechar ese impulso. Si esperamos hasta marzo puede ser muy tarde, así que estoy muy preocupado. Aquí voy a coincidir con... Vamos a darle este mes más, hasta el 26 de diciembre y ver qué pasa. Te agradezco mucho. No, Antonio, los agradecidos somos nosotros. ¿Alguna medida que considere haya sido efectiva en estos primeros días del gobierno o todavía no ha encontrado? Es que no ha pasado nada. O sea, eliminar estos 3 impuestos o 4 impuestos realmente son marginales, representan menos del 1% de la recaudación. Sí, es que no hemos hecho nada. Además tienen que pasar todavía por el legislativo, o sea que correcto, en realidad correcto. No hay nada, es un anuncio. El anuncio. Es un anuncio. Entonces no. Bueno, yo lo que rescato son las designaciones. Yo creo que hay gente buena que se ha escogido en el gobierno, pero me parece que están, como diría Goni, atados, ¿no? Porque el proceso político los está desacelerando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí en lo político, la interna con el vicepresidente es un tema. Ayer justo hablábamos con 3 analistas políticos. Todavía no se vaya Antonio, por favor. Vamos a hacerle la misma pregunta a Alberto, ya después los despedimos. ¿Cuáles los avances o retrocesos que ha podido identificar Alberto en este casi mes del primer mes del gobierno de Paz? Yo creo que, y plenamente coincidimos ahora con Antonio, y es que ha generado una gran confianza. La gente ha ido a las elecciones, y esto ya lo veíamos antes, si tú recuerdas, Diego, decir, hay esperanza en las nuevas elecciones. Daba la impresión de que al día siguiente que se iba a votar, particularmente en la segunda vuelta, pues todo se iba a solucionar, ¿no? Y no está ocurriendo eso. Y la gente se cansa de esperar. Entonces, yo pienso que al menos lo que tendría que haber son anuncios de por dónde va a ir la economía. Por decirte, vamos a modificar la ley de inversiones. La ley de inversiones en este momento es peor que la cubana. O sea, con eso ya te digo todo. Y la cubana es muy buena para determinadas inversiones extranjeras. Y la boliviana no es para ningún tipo de inversión extranjera. Bueno, la vamos a cambiar en este sentido. Y esto ya está en un proyecto que estamos presentando a la Asamblea. Bueno, y hay otras, la de minería, la de hidrocarburos, la del litio, de todo esto que significan los evaporíticos.
que muestre, vamos a ir por estos lados. Esperamos nosotros, claro, lo que hablaron de la reducción del déficit, pues podría darse. Yo la verdad que tengo muchas dudas de eso porque a mí me parece muy sencillo decir reducir el déficit, pero el asunto está que en el momento que lo quieras reducir, lo que tú tienes es un aparato estatal que es una gran maquinaria que tú no puedes decir, bueno, en este momento yo paro la maquinaria y dejo de pagar. Bueno, podrás hacer tal vez eso con algunas empresas que son en realidad marginales, pero no puedes cortar pues el ingreso a todo ese aparato que ha sido generado además esperando las prebendas que se tenía y la forma en que ha evolucionado el gobierno anterior. Entonces, para pagar esa situación de un motor que está al rojo vivo, pues creo yo que va a requerir todavía incluso algún crédito del Banco Central. Y luego, pues tendrá que hacer los pasos con mucha calma y esperemos que esta situación de calma pues sea muy bien aprovechada para decirnos estas son las pautas muy claras en las cuales estamos caminando. Y la verdad, esperar hasta marzo es un plazo demasiado largo. Antonio, ahora sí, ¿ya se fue Antonio? Bien. Alberto, muchas gracias por acompañarnos, Diego, esta mañana. Siempre es un placer conversar con usted. Bueno, muchas gracias, Diego. Y esperemos, pues, que lo mejor para este año que ya termina y que podamos, en realidad, sí empezar con que las esperanzas que teníamos plasmadas, colocadas en el gobierno, pues empiecen a dar un fruto muy positivo para toda la población. Esperemos que así sea, ¿no? Por el bien de todos y todas. Gracias, Alberto Bonadona, Antonio Saravia, ambos economistas.